Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Porón, que es el 48º episodio de nuestra serie sobre la historia del máximo certamen del continente americano, la Copa Libertadores. La edición 2006 tenía a Sao Paulo de favorito para conseguir su cuarto título en la 47ª edición del certamen. Vamos a descubrir ello y mucho más a lo largo de este video. Suscríbete a Liga Porón y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. 38 equipos volvieron a competir, incluyendo 6 brasileños. Toyota renovó su patrocinio 2 días antes de la definición del torneo anterior para que su marca esté en el nombre de la competencia por 2 temporadas más. Después de que Boca Juniors no lograra clasificarse para esta edición, la Conmebol decidió no enviar invitaciones de participación a algún equipo. La entidad amenazó incluso con prohibirle jugar al Inter de Porto Alegre debido a su deseo de presentar una denuncia ante la autoridad judicial brasileña por la repetición de 2 encuentros del Brasileirao por amaño. Los arbitrados Pereira de Carvalho después de que Corinthians le arrebatara el título, por lo que los colorados desistieron de ello. Bolivia calificó a sus equipos a este torneo vía un torneo de adecuación para adaptar su temporada al modelo europeo, pero se dio solo por una temporada. Uruguay utilizó esta estructura, aunque seleccionó a sus equipos al estilo anual. Ecuador dividió su torneo en 2 codos, con sus campeones clasificados al igual que el subcampeón del segundo torneo. El sorteo de la fase inicial se realizó el 1 de diciembre del 2005 en la sede de la Conmebol en Luque, de manera similar a la de la temporada anterior. Entre el 24 de enero y 12 de febrero de 2006 se llevaron a cabo estos cotejos. Nacional regresó tras 20 años contra Universitario de Deportes y mantuvo el control de la pelota a pesar de enfrentarse a un conservador cuadro crema. Los centros de Cristian Bogado resultaron en autogoles de su coterráneo Germán Centurión y José Moisela. Este último y el argentino Gastón Sangoy marcaron el empate. La academia fue dominante en la vuelta en el Monumental. Sin embargo, a pesar de la expulsión de Joel Herrera, Universitario clasificó con empate a 0 por su valentía y esfuerzo físico excepcional en virtud de lo sucedido en el Defensores del Chaco. En tanto, Colo-Colo tuvo un comienzo optimista en su duelo contra las Chivas de Guadalajara, quien, aprovechando espacios dejados, fue sencillo y efectivo. La ventaja fue dada por Omar Bravo y Damón Morales de penal. Matías Fernández descontó y Bravo anotó el tercero tapatío. La revancha en el Jalisco empezó igualada, sin embargo Alberto Medina, Sergio Santana y Francisco Rodríguez mostraron la efectividad ofensiva del rebaño sagrado. El cacique siguió vivo por el triplete de Humberto Suazo. Medina y Adolfo Bautista firmaron el pase para el Guadalajara. Por otro lado, el encuentro entre Deportivo Cuenca y el debutante Goiás fue poco atractivo debido al ritmo brusco esmeraldino y las frecuentes interrupciones. Rogerio Correa marcó el primer tanto, pero Olger Matamoros empató con una volea. En Serra Dourada, el equipo de Goiânia dejó su marca en este compromiso que fue motivante. Goiás se clasificó entre los 32 integrantes de la etapa grupal debido a los goles de Yadilson y Domerito por duplicado. Mientras tanto, Palmeiras y Deportivo Táchira se enfrentaban por segundo año consecutivo. Teniendo la pelota, el Verdao tuvo un gran dominio y estableció el ritmo de este encuentro. En Parque Antártica, Manciña y el paraguayo Carlos Gamarra le dieron la victoria. El carrusel aurinegro presionó en la revancha en San Cristóbal, pero esto se disipó con el gol de Washington. El Verdao ganó tranquilamente con los tantos de Edmundo, nuevamente Washington y Marceño, y se clasificó a pesar de sufrir 2 descuentos. Por su parte, River Plate enfrentó a Oriente Petrolero, que se dedicó a dificultar su dominio. Aunque Jonathan Santana, Daniel Montenegro, Marcelo Gallardo con doblete de penales, Ernesto Farías y Andrés San Martín marcaron para la goleada millonaria, no se vivió una gran alegría. La vuelta en el Tahuichi Aquilera tuvo a los albiverdes nerviosos y con dificultades para despejar. El pase de River fue sellado por el colombiano Juan Carlos Toja y Doyle Baca en contra. En el duelo hubo una pelea campal en las tribunas que resultó en la detención de 3 personas, provocando la suspensión momentánea del encuentro. Finalmente, en el Parque Central, Independiente Santa Fe fue recibido por Defensor Sporting. Los Cardenales demostraron ser oportunos y firmes en su defensa. El uruguayo Nelson Olveira y Leider Preciado le dieron la ventaja. Nicolás Olivera marcó y falló un penal. Ignacio Iturralde le igualó. La revancha en el Campín contó con un Santa Fe desconcertado y un equipo violeta desorganizado. No se marcó ningún tanto y lo sucedido en Montevideo permitió que los colombianos avanzaran. Brasil registró el récord de 6 equipos en grupos, mientras que Perú registraba un tercer equipo tras un añito. Después de completarse la etapa anterior, se sorteó la fase de grupos. Del 7 de febrero al 20 de abril del 2006 se llevaron a cabo los partidos de esta instancia, en la que 7 equipos aún no se habían clasificado directamente al momento de realizarse la distribución de grupos respectiva. Cienciano y Chivas dieron inicio al grupo 1. El juego fue de despliegue para el rebaño, resultando tácticamente eficaz. Los cusqueños resistieron, sin embargo, Morales
concedió el triunfo a los tapatíos. Aproximadamente un mes más tarde, Caracas acogió a Sao Paulo. La presión en la capital venezolana fue elevada hasta que esta disminuyó. Danilo y Leandro lo utilizaron para otorgarle ventaja al campeón. El penal de José Manuel Day significó la respuesta caraqueña, que no bastó. En la segunda fecha, el cuadro de Noel San Vicente visitó al Guadalajara. La disciplina y constancia de Caracas impidió que Chivas atacara. Santana y el colombiano Wilson Carpintero establecieron la paridad. Al día siguiente, Cienciano fue acogido en Sao Paulo. El subcampeón peruano tuvo dificultades ante el subcampeón continental. Fabao, Alex Díaz, Thiago Ribeiro y Sousa marcaron para los de Muricy Ramalho, quienes fueron los dominadores. La tercera jornada tuvo como anfitrión el equipo de Bilbao Valencia ante Caracas. El tiro libre de Julio García otorgó ventajas a Cienciano, haciendo que dosificara. El colombiano Jorge Serra logró el empate y Roberto Silva propició el triunfo del cuadro de Cusco. En Guadalajara, Sao Paulo fue acogido por el conjunto local. Danilo adelantó al campeón, que tenía el control de la pelota. Esto se modificó en la segunda mitad con un ritmo reducido. Bautista consiguió el empate y un cabezazo de Bravo otorgó la victoria al rebaño sagrado. Las revanchas comenzaron en Caracas con el equipo local frente a Cienciano, ejerciendo su control territorial gracias a las llegadas esporádicas del Papá. Serna, Rey y los 2 goles de Jorge Rocas proporcionaban a los rojos del Ávila una goleada que les permitía volver a tener opciones. En Morumbi, Aloisio condujo a Sao Paulo por delante de Chivas y Santana logró el empate. Pese a la expulsión de Bravo, Diego Martínez otorgó a los tapatíos un triunfo histórico para ser líderes y concluir 19 años sin derrotas continentales caseras del tricolor. Chivas avanzó a octavos después de empatar 5 goles ante Caracas, aprovechando su escasez de ideas para marcar. En el Garcilaso de la Vega, Cienciano acogió a Sao Paulo. El tricolor exhibió firmeza táctica con dominio, concentración y buen juego, lo que se reflejó en los tantos de Aloisio y Mineiro que le otorgaron la clasificación. En la última jornada, Sao Paulo enfrentó a Caracas, que demostró orden y exactitud. Después de una equilibrada primera mitad, Danilo y el penal de Rogerio Ceni otorgaron la victoria para que el campeón consiga el primer puesto del grupo. Esto por lo sucedido en Guadalajara, donde el equipo de José Manuel de la Torre empató sin tanto alguno con Cienciano. El grupo 2 inició en La Paz con Bolívar frente a Estudiantes, que regresaba después de 22 años. El duelo fue arduo y habitual, como los de la altura. Limer Gutiérrez consiguió el triunfo en favor del equipo celeste. Sporting Cristal y Santa Fe marcaron un hito al ser el primer partido jugado en campo sintético. Jorge Soto adelantó al campeón peruano en el Nacional de Lima. Los Cardenales actuaron con cautela y Luis Dañez y David Montoya le dieron la remontada, aunque acabaron con 10. El equipo de Germán González recibió al Bolívar en un campín descuidado. Gutiérrez y Martín Menacho dieron la ventaja y dominio a los paceños. La determinación y el valor de Santa Fe permitieron a Preciado de penal y Montoya establecer la igualdad. Estudiantes trasladaron su localía a Quilmes para lidiar ante Cristal. Soto por duplicado y Hamilton Prado dieron ventaja a los de José del Solar. Durante la segunda parte, los pincharratas lograron remontar y ganar con doblete de José Luis Calderón y tantos de Mariano Pavone y Pablo Luguercio. En la tercera jornada, el campeón peruano recibió al Bolívar y luchó a fondo ante la visita, que mostró agresividad e inspiración de inicio. La rapidez y dinamismo de Cristal le posibilitaron la victoria gracias a los goles de Gustavo Basalo y Rainer Torres. El día posterior, Santa Fe enfrentó a Estudiantes, quienes consiguieron tomar el control con Pavone. Montoya logró el empate y en el segundo tiempo el panameño Gabriel Gómez y Yáñez otorgaban la victoria a los colombianos, que se consolidaban como líderes. La etapa de vuelta comenzó en La Paz con Bolívar y Cristal. El uruguayo Sergio Leal aventajó a los de Rímac, quienes contaban con la protección de Eric Delgado para sus contraataques. Menacho logró el empate y al final Henry Quinteros otorgó el triunfo a los peruanos. La siguiente semana tuvo Estudiantes y Santa Fe, que tuvo mejor rendimiento gracias a los nervios del equipo de Jorge Burruchaga. Sin embargo, el cabezazo de Luguercio dio el triunfo a los platenses. En la penúltima jornada, Bolívar enfrentó a los del argentino Ricardo Gareca, sustituto de González, en un duelo de poca calidad técnica con control cardenal. Carmelo Angulo dio la victoria para los de Carlos Aragonés. Luego Cristal enfrentó a Estudiantes. Soto de penal aventajó a los rimenses y empató Pavone. Durante la segunda mitad, William Chiroque y Calderón equilibraron la partida y se registraba un cuádruple empate en el grupal. En Quilmes, Miguel Ángel Cuellar adelantó a Bolívar ante Estudiantes. Sin embargo, el equipo de La Plata consiguió remontar con doblete de Pavone, el segundo en el último minuto, que le valió el pase a los octavos de final. Santa Fe y Cristal definieron el otro lugar. El equipo cardenal se adelantó con Jairo Suárez y Yáñez. En el último instante, Luis Alberto Bonet descontó, pero a Cristal le faltaban 2 goles para clasificar. Independiente acababa primero.
El grupo 3 inició sus actividades en La Paz, donde T-Strongest se enfrentó a Newell's Old Boys. El argentino Gustavo Britos y Hugo Colache ponían el empate parcial. El Tigre logró el triunfo con el autogol del paraguayo Justo Villar y Roger Suárez. El encuentro de Unión Española y Goiás tuvo una primera mitad donde los hispanos dominaron, pero una adecuada gestión goiana y los disparos de Danilo Portugal y Fabiano le dieron el triunfo en Santa Laura. La segunda jornada tuvo a Newell's como rival del equipo de Fernando Carvalho. Durante la segunda parte, el doblete de Ignacio Coco otorgó al equipo rosarino su primer éxito desde 1993. El día posterior, Goiás acogió a T-Strongest, quien se mostró muy afectado por el calor y además presentó dificultades con la circulación. El esfuerzo local mostró paciencia y logró vencer con goles de Nonato y Romerito. La tercera fecha vio al equipo de Víctor Barrientos visitando a la Unión Española. Este duelo se desarrolló con ritmo pausado y la especulación del Tigre llevó a que el brasileño Emerson Pereira lograra la victoria para los hispanos. En Goiânia, Goiás y Newell's se midieron con el esmeraldino confundido hasta el doblete de Wellington. La lepra se defendió con un comportamiento rocoso y venenoso. La presión a nivel local llevó a Romerito a finalizar la goleada de penal en la etapa final. Las revanchas iniciaron con Newell's y Goiás igualando sin tantos en el Parque de la Independencia tras un encuentro duro que tuvo varios lesionados y con un expulsado por bando sobre el final. En el Hernando Siles, T-Strongest recibió a Unión Española y definiéndose en el último suspiro, Héctor Tapia concedió un triunfo significativo al equipo de Independencia y asumía el segundo puesto del grupo. El cuadro tigrado se enfrentó a Goiás en la penúltima jornada y gracias al gol de Donald Gutiérrez consiguió sobrevivir al colocarse en tercer lugar. El conjunto de Lleniño concluyó este encuentro con 10 jugadores. La semana siguiente, Unión Española, gracias a un tiro libre de José Luis Sierra, consiguió adelantarse frente a Newell's, pero mostró conformismo. El empuje de la lepra logró igualar con Damian Steiner, otorgándole así el pase a Goiás. En la última jornada los rosarinos se enfrentaron a T-Strongest y con los goles de Ariel Zapata y Steiner, el equipo de Damián Pumpido consiguió el triunfo y debía guardar noticias desde Goiânia. Igualdad a 0 entre Goiás y Unión Española resultó en que Newell's se clasificara a octavos de final por diferencia de goles. El grupo 4 inició en Las Condes con Universidad Católica y Tigres. El chileno Sebastián González aventajó a los felinos. Tras esto, los cruzados se organizaron y vencieron con goles de José Pedroso en salida y doblete del argentino Jorge Quinteros. La semana posterior, tanto Deportivo Cali como Corinthians debutaban. El partido desencantó a pesar de la ofensiva visitante que se topó con una defensa local resistente. Ricardinho otorgó el triunfo al Timao. Por otro lado, el campeón cafetero jugó su segundo partido contra Tigres. Armando Carrillo y Álvaro Domínguez le dieron la ventaja. Aldo de Nigres y el brasileño Julio César empataron. Carrillo adelantó al Cali. Carlos Morales empató y el doblete del argentino Walter Gaitán otorgó una gran victoria a los universitarios. Católica visitó al Corinthians al día siguiente. Roger y Nilmar concedieron ventaja al campeón de Brasil, pero su debilidad defensiva impactó y la audacia del equipo de Jorge Pellicer bastó para empatarlo con doblete de Polo Quinteros. Los de Antonio López se enfrentaron a Tigres en la tercera jornada. La expulsión de Marcelo Matos impactó y los felinos ganaron con los goles del paraguayo Emilio Martínez y del argentino Sixto Peralta. En San Carlos de Apoquindo, Católica se enfrentó al Deportivo Cali. El doblete de Jorge Ormeño fue el galardón a la supremacía cruzada. Los azucareros empataron parcialmente con Diego Valdés y con valentía intentaron empatarlo nuevamente, a pesar de tener uno menos sin éxito. Al día siguiente, Corinthians se enfrentó a Tigres y el argentino Carlos Tevez otorgó el triunfo al Timao. Sin embargo, antes tuvo que sufrir la tajada de un penal que disparó al inicio del partido de parte de Edgar Hernández. Después, Deportivo Cali acogió a la Católica y los de Pedro Sarmiento se adelantaron con Harold Herrera. Sin embargo, Quinteros y Miguel Ponce remontaron para la visita. El panameño Blas Pérez empató y el argentino Darío Conca logró la victoria de los cruzados. El líder del grupo acogió al Corinthians en un enfrentamiento duro e intenso. El doblete de Francisco Arrué estableció el empate provisional. Tevez brindó una demostración de buen juego y Nilman anotó un doblete para el triunfo paulista, aunque terminó el encuentro con 9 jugadores. Deportivo Cali se enfrentó a Tigres y actuó con entrega por decoro debido a que estaba ya eliminado. Hubo llegadas esporádicas y el doblete de González mostró la disposición para vencer de los de Ricardo Ferretti. El paraguayo Gustavo Morínigo y Pérez lograron el empate. La fecha definitiva definía a los clasificados. Corinthians recibió al Deportivo Cali y logró la victoria con tantos de Marcus Vinicius, Tevez y Nilmar. Así el equipo de Ademar Braga, que reemplazó a López, terminaba en la primera posición del grupo. El otro boleto se definiría en el Universitario de San Nicolás de los Garza entre Tigres y Católica. El argentino José María Murjovasic atajó un penal de Gaitán, pero no impidió que Carlos Damián
Ramírez, al segundo minuto adicional, diera el pase a los Tigres. El debutante Rocha y Universitario comenzaron el grupo 5 sin sacarse diferencias en Maldonado. Después la Liga de Quito se enfrentó a Vélez. Leandro Somoza aventajó al Fortín, que jugó bien organizado. Patricio Urrutia estableció el equilibrio y Leandro Gracián adelantó la visita. El peruano Roberto Palacios falló un penal y Rolando Zárate garantizó la victoria de Vélez. El equipo de Miguel Ángel Russo acogió a Rocha la semana siguiente. A pesar de un comienzo desolado dominado por los celestes del Este Charrúa, con los goles de Manuel Centurión, Gracián y Lucas Castromán, Vélez consiguió un triunfo autoritario en Liniers. 2 días después, Universitario de Deportes se midió a Liga. El doblete de Agustín Delgado evidenció el equilibrio en la disciplina táctica de los salvos. Los cremas actuaron con rapidez y Sangoy marcó el empate parcial, pero el triunfo fue de los quiteños. El cuadro del peruano Juan Carlos Oblitas visitó Maldonado para enfrentar a Rocha, pero se encontró escaso de recursos. A pesar de sus errores en la definición, el doblete de Pedro Cardoso y Juan Segales dio el triunfo al primer equipo uruguayo no montevideano en jugar la Copa. Luego Universitario acogió a Vélez en el Monumental y exhibió muchas de sus virtudes. Sin embargo, la firmeza y disciplina táctica del Fortín resultaron en el tiro libre de Gracián, que le otorgó la victoria. La vuelta de José Amalfitani fue eficaz para los cremas, quienes obtuvieron la ventaja con el argentino Rafael Maceratesi, Sangoy y Centurión. Marcelo Bustamante descontó y los goles de Marcelo Escudero y Mauro Zárate establecieron la igualdad. Al final, Escudero otorgó a Vélez una clasificación agónica a octavos de final. 2 días más tarde, Liga de Quito recibió a Rocha, se puso en marcha con empeño y resultó dominante. Goleó con tantos del colombiano Elqui Murillo, Urrutia por duplicado, Edison Méndez y Moisés Candelario, pese a que desperdició varias opciones de gol. Durante la penúltima jornada, Liga y Universitario se enfrentaron en Casablanca. Los salvos intentaron y fueron tenaces hasta que Delgado abrió el marcador. El paraguayo Enrique Vera, Méndez y Jofre Guerrón dieron la goleada a los ecuatorianos. En Maldonado se midieron Rocha y Vélez. Los de Liniers demostraron ser prácticos, organizados y superiores, sacando provecho de la debilidad defensiva celeste. El hat-trick de Sebastián Hereros y las anotaciones de Zárate y Bustamante le otorgaron la primera posición y el pase de Liga de Quito. Los salvos visitaron en la última fecha al Fortín y el segundo tiempo se desarrolló con gran intensidad. Urrutia y Palacios dieron la ventaja a los salvos. El penal de Centurión y Hereros establecieron el empate final en el Amalfitani. En el Monumental, Universitario y Rocha completaron el grupo. Alex Magallanes dio la ventaja al cuadro del argentino Juan Amador Sánchez. Cardoso anotó el empate para el cuadro charrúa. El grupo 6 comenzó en el Parque Central enfrentándose Nacional ante los Pumas. El Bolso estuvo siempre activo y dominante en la creación ofensiva. La victoria la obtuvo gracias al doblete de Gonzalo Castro. 8 días más tarde, Maracaibo acogió Internacional después de una primera etapa insuficientemente creativa. Ceará dio seguridad a la visita con su tanto, sin embargo la perseverancia local resultó en el gol de Giancarlo Maldonado. Él, su padre entrenador Carlos y sus compañeros fueron a México para visitar a Pumas en la segunda jornada. Gilberto Angelucci destacó y Rafael Castellín le dio la victoria a un prudente Unión Maracaibo. Internacional y Nacional volvieron a verse 26 años después y el comienzo colorado fue intenso. Poseyó una actuación decisiva que le facilitó la victoria con goles de Michel, Fernandao y Rubens Cardoso en Beira Río, rompiendo un maleficio de 17 años sin ganar en la Copa. En la tercera jornada, los dirigidos por Abel Braga visitaron a Pumas y tuvieron un comienzo positivo con los aztecas aguantando su presión. José Luis López aventajó a la UNAM, pero el colombiano Watson Rentería y Fernandao dieron el triunfo al Inter. En el Parque Central, Maracaibo consiguió llevarse un punto de su visita nacional y se situó en la segunda plaza. El enfrentamiento de ambos en el Pachencho Romero comenzó con el gol de Cristian Cáceres. Sin embargo, los tantos de Sebastián Vázquez, Castro y Juan Albín posibilitaron que el equipo de Martín Lazarte alcance la misma puntuación que el puntero internacional. En Beira Río, Pumas lo sorprendió dominando y con tantos de Geraldo Galindo y el colombiano Joaquín Botero tomó la ventaja. No obstante, en la segunda parte, tras el gol de Michel, sus líneas se retrasaron, perdieron terreno y Fernandao y Adriano Gavirú remontaron y el Inter venció. En la penúltima jornada, el eliminado equipo de Miguel España se enfrentó a Maracaibo y se mostró sereno hasta que el ímpetu y la presión de los azulgranas lo superaron para golear con tantos de Cáceres, Maldonado y Castellín. El segundo lugar era del campeón venezolano. Nacional e Internacional empataron a 0 en Montevideo y los colorados obtuvieron su clasificación. En la última jornada, el Bolso visitó a Pumas. El autogol de Daniel Leites posibilitó la ventaja de los felinos en el Olímpico. Jorge Martínez logró el empate y Nacional se vio obligado a guardar noticias desde Porto Alegre. En ese lugar, Maracaibo necesitaba de ganar el Internacional. Sin embargo, los colorados cumplieron con su labor y se llevaron el grupo con los goles de Gavirú, Bolívar, Michel y Rentería. Con este resultado, Nacional se posicionó en la segunda plaza para pasar de ronda. Atlético Nacional volvió después de 6 años recibiendo a Rosario Central en el comienzo del grupo 7. Intentó dominar la pelota y mostró rapidez, pasándole para ganar con el tanto de Carlos Díaz. Por otro lado, Cerro Porteño y Palmeiras empataron a 0 debido a que el Verdão no sacó provecho de su superioridad. En la segunda jornada, el Ciclón visitó a Central y se benefició de la ansiedad y desbalance de los canallas.
pantallas, resultando efectivo y ganando con goles de Erwin Ábalos y Leonardo Bolzán en contra en Arroyito. El encuentro se suspendió por unos 10 minutos por un incidente con Juan Grabowski. En el Parque Antártica, Palmeiras acogió a Nacional y tomó ventaja con Marcinho. El brasileño Marcelo Ramos estableció el empate, la visita fue vulnerable en el juego aéreo. El penal del Mundo y Douglas propiciaron una victoria teñida para el Verdao. La tercera jornada tuvo como rival del equipo de Carlos Navarrete a Cerro Porteño y aprovechó los fallos defensivos locales con contraataques devastadores para golear con dobletes de Vladimir Marín y Víctor Hugo Aristizábal y el tanto de Sergio Galván Rey. En Sao Paulo, Palmeiras y Central no consiguieron sacarse ventajas debido a la audacia canalla y las restricciones de los locales. En Arroyito, Marco Dubén aventajó al equipo de Leonardo Estrada. Washington anotó 2 goles que otorgaban a Palmeiras la ventaja a 2 minutos del final, pero inmediatamente después Damián Ledesma lo empató. El mismo resultado se repitió en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Cerro Porteño. José Domingo Salcedo adelantó a los del argentino Gustavo Costas. Ramos estableció el empate y Ábalos adelantó al Ciclón. Marín igualó sobre la hora. El verdolaga se enfrentó a Palmeiras en la penúltima jornada. Correa y Leonardo Silva adelantaron al equipo de Emerson Leao. Díaz descontó en el último instante, pero no fue suficiente. El Verdao consiguió los 3 puntos del Atanasio Girardot y se situaba puntero. 2 días más tarde, Cerro Porteño recibió a Central. La necesidad canalla hizo que se destacara. Salcedo y Dubén establecieron el empate inicial. Diego Barreto atajó un penal a Pablo Vitti, sin embargo Dubén y Hernán Encina lograron darle la victoria a los rosarinos, dándole el pase a Palmeiras, y por ello necesitaban derrotar a Atlético Nacional en la última jornada para tener opciones de clasificar. Pero Aristizábal y Marín lograron la victoria para el equipo verdolaga a pesar del descuento de Cristian Villagra. Esto dio la primera posición al equipo de Medellín, y ello tras el descalabro de Palmeiras ante Cerro Porteño. Salcedo y el doblete de Ábalos propiciaron al Ciclón una victoria inútil, dando que requería un empate en Rosario que no se produjo. Mancillo hizo un doblete de descuento y además falló un penal. Este cotejo tuvo incidentes que causaron la suspensión de 6 jugadores, 3 por cada bando. El Nacional acogió al debutante paulista en el inicio del grupo 8. El cuadro de Jundiaí mantuvo un buen toque, pero fue impreciso. Félix Borja adelantó a los puros criollos y Lincoln consiguió el empate. 2 días más tarde, Libertad recibió a River y exhibió su destacado desempeño y personalidad. Con presión, el uruguayo Davis Barone y Roberto Gamara dieron una victoria para el Gumarelo, aunque manchado debido a que Germán Lux recibió el impacto de una botella. En la segunda jornada, Paulista y Libertad empataron a 0 con pocas emociones y técnica limitada. Después River Plate y el Nacional experimentaron emociones intensas. Ernesto Farías abrió el marcador millonario, sin embargo Cristian Lara y Borja por duplicado remontaron para los ecuatorianos con contraataques. En la segunda parte River remontó y venció con los tantos de Santana, Montenegro y Gallardo. Los dirigidos por Daniel Pasarela recibieron a Paulista en la tercera jornada y experimentaron escasas dificultades en un cotejo discreto. Convirtieron Santana, Montenegro por duplicado y Gonzalo Abán, y así River alcanzó su segundo triunfo. En el Defensores del Chaco, Libertad se topó con el Nacional y logró adelantarse con Ricardo Martínez. Borja lo empató y esto provocó la respuesta del Gumarelo, que venció con tantos de Cristian Riveros, el argentino Javier Villarreal y el uruguayo Hernando Drigo López. En la revancha en el Atahualpa de Quito, Borja otorgó la ventaja al equipo del uruguayo Ever Hugo Almeida. Martínez estableció la igualdad para lo del argentino Gerardo Martino. En Jundiaí, Paulista recibió a River, que alineó mayoría de suplentes para priorizar el torneo argentino, y esto lo pagó caro. Amaral y Jair se hundieron la ventaja al galo. El colombiano Jairo Patiño descontó, pero no impidió que Paulista propiciara el golpe y conservara opciones. En la penúltima jornada, el equipo de Wagner Mancini visitó a Libertad. El partido fue oscuro y complicado y se definió con tiro libre del peruano Martín Hidalgo, alcanzando así el equipo paraguayo los octavos de final. Eso se debió a que el Nacional venció a River tras dominado en el Atahualpa. El gol de Daniel Ojerdo en contra y el penal de David Quiroz dieron la victoria a los puros criollos que posteriormente trazaron sus líneas. En la última jornada, River necesitaba vencer a Libertad para clasificar. Se produjo búsqueda ofensiva y tras incrementar la presión en la segunda parte, Víctor Zapata dio la clasificación para los millonarios. Paulista y el Nacional acabaron su participación con empate a 0 y sin fútbol, ambición ni orden. Del 25 de abril al 4 de mayo de 2006 se llevaron a cabo los octavos de final, con las eliminatorias establecidas de la misma forma que la temporada anterior. Liga de Quito recibió a Atlético Nacional en Casablanca y exhibió un juego sumamente vibrante y destacado. El doblete de Murillo aventajó en solo 2 minutos. Después el equipo de Olvitas adoptó medidas defensivas ante las alternativas verdolagas. Durante la segunda mitad, los tiros de media distancia de Vera y Candelario establecieron la goleada para los salvos sin esforzarse. La vuelta en el Atanasio Girardot vio defenderse a los salvos con todo ante las oportunidades de los verdolagas.
Después de un gol anulado a Aristizábal, Méndez desmanteló las opciones de Nacional y le garantizó el pase a la Liga de Quito con su juego ordenado y disciplinario. El partido concluyó con 3 expulsados. En tanto, en el Estadio Jalisco, Chivas recibió a Independiente Santa Fe. El comienzo fue equilibrado y complicado, dado que el rebaño no tomó el mando y los cardenales resistieron. Al concluir la primera mitad, Adrián Esparza consiguió la ventaja tapatía. La segunda mitad de Guadalajara lo vio dominando el balón, permitiendo a Twin Boa y Medina darle la goleada en el duelo de ida. La revancha en el Campín tuvo a Santa Fe saliendo con ímpetu y presión. Sin embargo, el fallo de John Tierra adentro permitió el gol de Héctor Reynoso y por el que requería 5 goles. La pesadez provocada por la lluvia propició el empate despreciado. Durante la segunda parte, José Largache y Montoya de penal dieron el triunfo a los cardenales. Sin embargo, y como le faltaban 2 goles, Chivas logró clasificar. Luego Newell's Old Boys acogió a Vélez Sarsfield en el Parque Independencia. Zárate tiró al ángulo de Villar y estableció la ventaja del Fortín. Un cabezazo de Nicolás Espoli lo empató y en el descanso el Fortín fue objeto de un ataque de 15 barristas. La segunda parte se vio interrumpida en 2 ocasiones porque los seguidores leprosos arrojaron objetos a la cancha. El doblete de penales de Somoza y Hereros otorgaron el triunfo a Vélez. La vuelta se jugó en el José Amalfitani y resultó ser intensa, emotiva y vibrante, con Vélez capitalizando las imprecisiones de Newell's. Sin embargo, los rosarinos salieron la cuenta con escoco. La expulsión de Claudio Saín puso fin a las dificultades de Fortín. Somoza empató de penal y Colase adelantó a Newell's, a quien le faltaba 2 goles. Darío Ocampo anotó el empate de Vélez y garantizó su clasificación. Por otro lado, el choque rey se daba nuevamente e iniciaba en Palestra, Italia. Palmeiras tuvo un comienzo desalentador ante Sao Paulo, y fue Aloísio quien aventajó al campeón. Después un brazo de Sousa ocasionó un penal que Edmundo acertó y lo empató. El verdao creció y trabajó en la segunda parte alarmando al tricolor. La revancha en el Morumbi mostró un Sao Paulo predominante y con múltiples oportunidades de gol desde el inicio. Aloísio abrió el score. Durante la segunda parte, un fallo de la defensa tricolor permitió que Washington capitalizara un rebote y empatara. El partido fue denso y tuvo 4 expulsados, hasta que un penal de Ceni a 4 minutos del final le otorgaba el pase a cuartos al campeón. Mientras tanto, dado el formato nacional e internacional, se volvieron a enfrentar de inmediato. En Parque Central el pulso prevaleció y Banzini obtuvo la ventaja, aunque desperdició numerosas opciones. Un disparo de Jorge Wagner estableció el equilibrio antes del intermedio. En la segunda parte, Nacional perdió espacios y Rentería, quien posteriormente fue expulsado, lo aprovechó para darle triunfo a los colorados. El regreso en Beira Río mostró al equipo de la Sade buscando el milagro y controlando el balón, pero al no superar un Inter bien posicionado atrás, resultó en empate a 0 y el pase de los colorados. Por su parte, en Quilmes, y Estudiantes recibió a Goiás y tuvo un dominio estéril por su aceleración y ansiedad. El esmeraldino recurrió a errores tácticos para desarmar a su adversario y en la segunda mitad se adelantó y buscó hasta que Sousa fue expulsado. La presión de los platenses resultó efectiva y con los goles de Diego Galván y Calderón de penal, los pincharratas consiguieron el triunfo. La revancha vio al equipo de La Plata conteniendo las opciones de los goianienses, que tenían el control y ponían en constante riesgo su portería. Vitorino Nato, con pase de Yarilson, establecieron el equilibrio en la serie. Sin embargo, contraataque platense culminó en el gol de Calderón que desmanteló el sueño de Goiás. Juliano puso el tercer tanto verde muy tarde y no obstaculizó el pase de Estudiantes. Después Tigres se topó con Libertad en el Universitario y hubo emociones con múltiples alternativas. Durante la segunda parte los felinos dominaron y el Gumarelo se calmó, dejando el cotejo en tablas. La vuelta en el Defensores del Chaco presentó a Tigres con juego ordenado frente a la fragilidad y fallos de Libertad para adelantar líneas. Su cambio de postura arrasó a los felinos con fuerza, pero no logró eludir los penales. En esta definición todos se saltaron hasta que Martínez la arrojó por encima del palo. Hidalgo anotó el gol que permitió el pase a cuartos del subcampeón paraguayo. Finalmente, en la serie más esperada, River Plate recibió a Corinthians. Tevez esquivó a 2 defensores y abrió el marcador. Esto provocó que los milloneros se enfocaran en el juego y una acrobacia de Farías y Paulo Ferrari lo desmontaron. Tevez marcó el empate, pero este fue invalidado por fuera de juego. Su coterráneo Javier Mascherano fue expulsado y Santana amplió las diferencias, pero Xavier descontó y otorgó a River una mínima ventaja. La revancha en el Pacaembu tuvo al Timao dominando gran parte del partido y resultando eficaz con Ilmar, otorgándole la clasificación provisional. Sin embargo, River respondió y en un tiro de esquina el autogol de Diego Coelho alteró el desenlace de este vertiginoso duelo. El doblete de Gonzalo Higuaín confirmó el pase millonario y enfureció a los seguidores de Corinthians, que impidieron su finalización al querer invadir el campo. El saldo, 18 heridos y 6 detenidos. 5 países decían presentes en la siguiente instancia. La etapa de cuartos de final tuvo lugar del 9 de mayo al 20 de julio de 2006, debido a que la competencia se interrumpió en el medio por la celebración del Mundial de Alemania tras los cotejos de ida, y ante la imposibilidad de realizarse de inmediato por normativas de FIFA.
Por esa razón, las fechas originales de semifinales y final fueron aplazadas una semana después de lo planificado. River Plate se midió ante Libertad en el Monumental y fue dominante con velocidad, dinámica y precisión, pero un remate de media distancia de Carlos Boneta adelantó al Gumarelo. Ello hizo que se defendiera con todo de los ataques locales. Montenegro igualó y de inmediato Ponet le dio la ventaja a Libertad. 4 minutos después, Farías marcó la igualdad final en posición dudosa. El segundo partido tuvo lugar en el Defensores del Chaco, donde el equipo de Martino fue muy superior a River. Se adelantó con goles de López, el argentino Sergio Aquino y Riveros, y se benefició de la expulsión de Gallardo. Farías marcó el descuento y a 5 minutos del final ocurrieron enfrentamientos entre la policía y los seguidores millonarios, dejando 11 heridos y que continuó en las cercanías al estadio. Conmebol dio por concluido el partido y Libertad clasificó a semifinales. River recibió una multa de $30.000 por esos incidentes. En tanto, Inter de Porto Alegre fue acogido por la Liga de Quito. Ambos equipos se concentraron en rotación y el buen juego para marcar, pero se encontraron con la excelente disposición defensiva de sus oponentes. Un disparo de Wagner abrió el score. Liga respondió, pero se evidenció angustiado. Sin embargo, mantuvo la ilusión y remontó en la segunda parte con Delgado y el Graciani a pesar de las medidas defensivas gauchas. La revancha en Beira Río vio a los albos dominando el ímpetu colorado y los dejó desorientados durante el primer periodo. En la segunda parte, una acción individual de Rafael Sobis estableció la ventaja para Internacional. Al final, una vaselina lanzada por Rentería posibilitó que el equipo de Braga cubriera la clasificación, no sin antes sufrir un susto por parte de Candelario. Por su parte, en Quilmes, Estudiantes recibió a Sao Paulo. Los dos afectaron el progreso del juego y provocaron la expulsión temprana de Pavone y André Díaz. El tricolor demostró solidez y materializa sus chances. Ceni eludió las diversas opciones locales, pero Agustín Alayes otorgó la victoria a los pincharratas. El regreso en el Morumbi fue dinámico y generoso en términos de oportunidades de gol. El equipo de Diego Simeone, reemplazo de Buruchaga, dominó y al concluir la primera mitad, Ed Carlos empataba la serie. Después de un duelo de fuerza y desgaste físico, no se registraron daños y se alcanzó la definición desde los 12 pasos. Tras 3 tantos por bando y las atajadas a Danilo y a Layes, Junior adelantó al tricolor. El fallo de Marcelo Carrusca determinó la presencia del campeón en semifinales. Finalmente, en el Estadio Jalisco, Chivas acogió a Vélez Sarsfield. Los tapatíos evidenciaron su supremacía e incluso anotó, pero le fue invalidado por mano de Bautista. Por lo tanto, el cotejo concluyó sin anotaciones. La revancha se disputó en el José Amalfitani con Vélez volcado a la ofensiva, pero Chivas se acomodó tras el primer cuarto de hora, produciéndose varias opciones, aunque sin brillo. Una mano de Bustamante produjo un penal que ejecutó Morales con precisión. Pese a la expulsión de Martínez, Bautista amplió las distancias. Pablo Batalla descontó, pero no bastó y Chivas logró clasificar a semifinales. 3 de los 4 clasificados aspiraban a conseguir su primera corona. Durante el periodo del 26 de julio al 3 de agosto del 2006 se llevaron a cabo las semifinales. Chivas y Sao Paulo se volvieron a enfrentar en el Estadio Jalisco. En la primera etapa, el tricolor prevaleció sobre un de Mayo que se vio desplazado, pero al final logró equilibrio. Los cambios desde la torre le proporcionaron el dominio al comienzo de la segunda mitad, pero el tricolor ejerció presión y atacó. Una infracción de Rodríguez contra Loizo fue sancionada como penal y Ceni le otorgó la victoria a los paulistas. El Morumbi fue el escenario del encuentro de vuelta en el que Guadalajara dominó y salió ofensivamente hasta la media hora de juego. Ceni atajó un penal a Morales y logró despertar al campeón, transformando a Chivas en una víctima sencilla de su asedio. Una acción conjunta de Danilo y Ricardo Oliveira culminó en el disparo de Leandro que salió el tanto inicial. Oliveira sentó 7 minutos más tarde y Mineiro hizo el segundo gol. El segundo tiempo comenzó con una acción de Sousa que cayó a Oliveira, lo que confirmó la clasificación del tricolor. La expulsión de Reynoso hizo que ajustara sus energías. En la otra llave, Libertad acogió a Internacional en el Defensores del Chaco. Los colorados se acomodaron mejor y el Gumarelo no sobrepasó su muro defensivo, lo que ocasionó un juego de ida y vuelta por momentos. Al comienzo de la segunda mitad, Inter se mostró motivado, pero Libertad hizo modificaciones que provocaron que el encuentro evolucionara de poder a poder, aunque con falta de precisión en las infracciones. Finalmente no se sacaron ventajas. En Beira Río, el partido comenzó siendo ventajoso para los paraguayos, que se apoyaron en su marca y lograron rápido desdoblamiento ofensivo ante un Inter que no mantuvo control de su ansiedad, nerviosismo e imprecisión. El Gumarelo parecía divertirse a pesar de la presión de la afición local, pero no logró capitalizar sus oportunidades. Las modificaciones de Braga facilitaron la apertura del cerrojo visitante. Al minuto 62, un disparo de Alex abrió el marcador para Inter, y 5 minutos más tarde, un contraataque de Sobis encontró a Fernandao, cuyo disparo seco confirmó la vuelta de su equipo a una final después de 26 años. Por segundo año consecutivo había definición de brasileños. Los días 9 y 16 de agosto del 2006 se llevaron a cabo las finales entre Sao Paulo e Internacional, nuevamente en los mismos escenarios del año anterior, aunque repitiéndose el orden. De esta manera, el partido inicial tuvo lugar en el Morumbi con el arbitraje del uruguayo Jorge Larrionda. El tricolor quedó menguado por la lesión de Mineiro y la expulsión de Josué por un codazo Sobis. Ambos tuvieron sus oportunidades, provocando emociones intensas. Inter enfrentó sus dificultades
dificultades debido a una lesión de Alex y la expulsión infantil de Fabinho por golpear a Sousa en el rostro, provocando que se enfocara en contener. Al minuto 53 un pase de Didinho encontró suavemente a Sobis, quien abrió el marcador con un disparo cruzado, dejando paralizado a su oponente. Aproximadamente 10 minutos más tarde, un centro de Alex fue cabeceado por Fernandao, pero el rebote de Zeni hizo que Sobis aumentara la ventaja. Después de ello, el campeón se transformó en un ciclón y aunque pudo someter a su oponente afectado por 3 lesionados, solo logró descontar con un cabezazo de Carlos. Internacional logró llevarse la ventaja del Morumbí. El encuentro de vuelta tuvo lugar en Beira Río con el argentino Horacio Elizondo desempeñándose como árbitro. El entrenador Luis Felipe Scolari expresó su respaldo a los colorados pese a su identificación con Gremio. El tricolor consiguió aplazar a su oponente al principio recurriendo a su amor propio, aunque no aprovechó sus oportunidades. Internacional respondió aunque no con éxito. Previo a la media hora, un centro de Wagner fue tapado por Zeni, pero se le escudió la pelota y él punteó, lo que permitió a Fernandao inaugurar el marcador. Esto impactó al Sao Paulo y propició la contención de los colorados. Sin embargo, al comienzo del segundo tiempo su confianza costó caro, y en una jugada aérea desviada por el uruguayo Diego Lugano, Fabao logró el empate. Esto provocó que el campeón adelantara línea. Sin embargo, un contraataque de Fernandao resultó fatal y su senda encontró a Tinga, quien otorgaba la ventaja al Inter. Sin embargo, fue expulsado porque se sacó la camiseta estando ya amonestado. Eso resultó que el conjunto gaucho quede sujeto al impulso del campeón, cuya audacia resultó en el empate marcado por Denilson. Clemer tuvo 2 tapadas cruciales en la etapa final del encuentro que tuvo a ambos equipos entregados, dando un marco espectacular y cautivador y un ritmo acelerado. Sin embargo, no quedó tiempo para más e Internacional de Porto Alegre hizo historia al conseguir su primer título continental. De esta manera, los gauchos podrían obtener la corona y su técnico Braga podría liberarse de la herida de lo sucedido en las semifinales de 1989 de Olimpia y las finales recientes de Copa do Brasil, donde perdió con Flamengo y Fluminense ante Santo André y Paulista respectivamente. Fernandao levantó la corona y le daba la mayor alegría a los colorados en su casi centenaria vida. Además se sumó a la lista de máximos goleadores del certamen que tuvo esta copa, la cual alcanzó a 3 en total incluyéndose, todos con 5 goles, siendo este el número más bajo de toda la historia. Bolívar, Indio, Wellington Monteiro, Michel Neves, Edigley y otros también figuraron en este conjunto. Internacional no comenzó el año con éxito ya que cayó en la final del campeonato gaucho ante Gremio, después de empatar ambos partidos y ser dañado por el gol de visitante. Había obtenido sus grupos en las 2 primeras etapas. Por motivos de calendario no pudo participar de la Copa do Brasil y en el Brasileirão no pudo enfrentarse con el Sao Paulo, quien consiguió el título con 9 puntos de ventaja y lo dejó como subcampeón, aunque por delante de su principal rival estatal por 2 unidades. Por otro lado, la Copa Sudamericana representó un hito histórico, puesto que Pachuca se transformó en el primer equipo de México en obtener un título internacional de una confederación a la que no pertenece, al vencer en la final al Colo-Colo chileno en el Nacional de Santiago. Durante su camino eliminó Deportes Tolima, Lanús y Atlético Paranaense en ese orden. En diciembre, el Inter participó del Mundial de Clubes en Japón, donde venció a la Al-Ahly de Egipto en semifinales, gracias a los goles de Alexandre Pato y Luis Adriano. La final tuvo como rival al campeón europeo Barcelona, quien contaba como figura a Ronaldinho surgido de Gremio. A 8 minutos del desenlace, Gabiru le dio la corona a los colorados. En febrero del 2006, Conmebol otorgó a los mexicanos la posibilidad de competir en la Recopa, lo que permitió al Inter enfrentarse por ese título al Pachuca en junio del 2007. A pesar de perder por la mínima diferencia en el Estadio Hidalgo, un decisivo 4-0 en Beira Río le otorgó la corona. Internacional aspiraba al bicampeonato en la siguiente edición. Sin embargo, equipos como Sao Paulo, Gremio, Colo-Colo y otros más aspiraban a ocupar el trono, lo que te revelaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.